Vamos a tener la meditación en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 13, pero quiero que abramos también ahí en Hebreos. Primero voy a leer Hebreos, capítulo 4, para orar al Señor y pedirle al Señor su misericordia para con nosotros y que nos hable. En Hebreos, capítulo 4, versículo 14, 15 y 16, dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y nosotros necesitamos el socorro de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 15, hermanos, que este sumo sacerdote que es nuestro Salvador Jesucristo se compadece de nuestras debilidades, porque Él fue tentado, Él sufrió la tentación, pero Él no pecó. Y Él nos entiende, nos comprende. Yo no sé nosotros, quién de nosotros siente que le ha fallado, que ha hecho algo que no debería de haberlo hecho y quiere pedirle al Señor, quiere acercarse al Señor Jesucristo con esa confianza de que Él está en su trono y que Él nos va a escuchar. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por Jesucristo nuestro Señor, por nuestro Salvador, por que Él se compadece de nosotros, de nuestras debilidades, y todos tenemos debilidades, de alguna o de otra manera fallamos. Y gracias por Jesucristo nuestro Señor, que traspasó los cielos, se sentó a la diestra del Padre, que murió por nosotros, derramó su sangre, y Él está reinando, Él está en su trono y nos está viendo, y prometió que donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaría Él. Por lo tanto, creemos que Él está aquí y queremos que usted, Señor, nos hable, porque vamos a estar meditando en su palabra. Y sabemos, Señor, que de una o de otra manera le fallamos. Por favor, Señor, háblenos, que sea usted que nos hable. Y, Señor, que el propósito sea únicamente para edificación, para salvación, para bendición de cada uno de los que aquí estamos. A usted le damos toda la honra y toda la gloria, porque esta es su palabra y usted es el único que se merece la honra y la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora sí, hermanos, vamos ahí a Primera de Juan. Vamos a estar analizando los versos 7 al 13 del capítulo 4. Primera de Juan 4, 7 al 13. No los vamos a leer ahorita, solamente vamos a leer el 7. Luego vamos a ver algo ahí en Romanos. Vamos a ver el pasaje de Romanos y del Evangelio de Juan para poder confirmar lo que vamos a estar leyendo o expandir un poquito el mensaje o entenderlo un poquito mejor. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Entonces Dios es el dueño del amor. Nosotros no tenemos amor, pero Él sí tiene amor. Dice: todo aquel que ama es porque es nacido de Dios. Nosotros, hermanos, sin Cristo no tenemos amor. Es puro egoísmo, puro egocentrismo. Pero Cristo derramó su amor en nosotros por su Santo Espíritu. Dice: todo aquel que ama es nacido de Dios. Y hay otra palabra ahí, me llama mucho la atención: y conoce a Dios. Recuérdense, hermanos, que en el Evangelio de Juan, ahorita lo vamos a ver, capítulo 17, el Señor Jesucristo dice que
Eso es la vida eterna, conocer a Dios. Vamos por favor, hermanos, a Romanos 5 y luego vamos al Evangelio de Juan, Romanos capítulo 5. Después vamos a regresar una vez más a Romanos 5, así de que no lo pierda. Perdón, a Romanos. Vamos a ver, sí, el capítulo 5 lo vamos a volver a ver una vez más. Pero el versículo 5, quiero que ponga mucha atención en esto. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Amén. Que nos fue dado. O sea, el amor de Dios nos fue dado o fue derramado en nuestras vidas por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué, hermanos, a veces nosotros fallamos? Sí fallamos en el amor, a veces no tenemos amor hacia el prójimo o fallamos en el amor. No es que no tengamos amor, sino que fallamos en ese amor porque contristamos el Espíritu Santo o porque hacemos más caso a la carne en lugar de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ahora, hay una palabra bien importante que está en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Voy a pedir que por favor vayamos ahí. Dice el Señor Jesucristo hablando, versículos 1 al 3, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo. O sea, el Señor Jesucristo está haciendo una oración al Padre y dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ahora, aquí el Señor Jesucristo comienza mencionando la vida eterna, que eso es lo más importante para el ser humano, la vida eterna, porque esta vida es pasajera, esta vida se va rápido. Y el problema no es solamente que se vaya rápido, que si no alcanzamos la vida eterna, pues el final será terrible, será trágico, terrible, porque la muerte y la muerte segunda, pues es el infierno. Pero el Señor Jesucristo habla aquí de una vida eterna, que es la vida eterna celestial, en el reino de Dios, que eso es lo más importante. Dice el versículo 3. Continúo con el verso 3, dice, y esta es la vida eterna. O sea, el Señor Jesucristo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, la vida eterna depende de conocer a Jesucristo y a Dios el Padre. Ahí está la vida eterna. Cuando uno acepta a Jesucristo de verdad, que se arrepintió de sus pecados y lo aceptó como su Señor y Salvador, hay un encuentro personal con Cristo. Y ahí en ese encuentro es cuando uno llega a conocer a Dios. Conocemos a Dios. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, el que me conoce a mí, o el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es cierto que nosotros ya no vimos a Jesucristo, no lo vemos, no lo podemos ver, pero Él vino a vivir en nosotros y ahí es donde tiene uno ese encuentro y uno conoce a Dios y uno cree de todo corazón que esta es su palabra. Amén. Y que el cielo y todo lo que el Señor Jesucristo prometió es verdad. Amén. Tenemos esa seguridad de que si morimos, vamos a estar con Él. Por eso no tenemos miedo a la muerte, no tenemos miedo a las guerras, aunque la carne a veces le da un poco de miedillo, pero pensamos que el Señor dijo, no temáis por las cosas que están pasando, y eso nos fortalece. Decimos, ¿por qué voy a temer? Si Jesucristo dijo, no temáis, no tengan miedo. Entonces, hermanos, regresamos ahí a Primera de Juan. Vamos a volver a ver, dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En otras palabras, si una persona no tiene amor hacia Dios,
hacia el prójimo, es que no conoce a Dios, y si no conoce a Dios, es que no tiene la salvación. No tiene la salvación. El que uno ama al prójimo es que no quieres abusar del prójimo, no quieres hacer nada injusto contra el prójimo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Dice el verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, el versículo anterior, el 7, dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. En otras palabras, ha tenido ese nuevo nacimiento y conoce a Dios. Vea cómo está vinculado el conocer a Dios, el nacido de Dios, porque cuando uno nació de nuevo, conoció al Señor Jesucristo, al Salvador y a Dios el Padre. Ahora, el versículo 9, hermanos, versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y luego el 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, en Romanos 5:8, bueno, no vamos a ir, ya lo sabemos de memoria. Yo creo que todos sabemos Romanos 5:8 de memoria, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor. ¿Lo podemos decir todos juntos, hermano? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cómo se demostró el amor de Dios? Vino, se humilló, se despojó de su gloria, vino a este planeta Tierra sabiendo lo que le esperaba y vino por amor a nosotros, y siendo pecadores, siendo nosotros personas malagradecidos, malos, que no queríamos saber nada de Dios, pero Él vio que un día le íbamos a creer, lo íbamos a aceptar, y estuvo dispuesto a despojarse de su gloria. Entonces Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, malos, sucios, Cristo murió por nosotros. Él estuvo dispuesto a dar su vida. Dice acá el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios, el Padre, Dios, el Espíritu Santo, estuvieron dispuestos de enviar a su Hijo único, unigénito al mundo, para que vivamos nosotros por Él, para que nosotros podamos tener vida eterna. Ahora, algo bien importante que vamos a ver, hermanos, es que Dios quiere que así amemos nosotros a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Así como Cristo nos amó a nosotros, así nosotros debemos amar a los hermanos. Ahora, no lo estoy diciendo yo, bueno, sí lo estoy diciendo, pero la Biblia lo dice. La palabra de Dios, yo solamente estoy repitiendo lo que Dios dice. No es que yo digo, yo estoy bien, yo sí lo hago, y ustedes no. Dios nos lo dice a todos. Es la palabra de Dios. Dice en el verso 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, en primera de Juan, capítulo 3, ahí mismo, en el verso 16 al 18, si vamos ahí, por favor, hermanos, dice, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, el Señor está pidiendo que de la misma manera que Jesucristo nos amó a nosotros, nosotros debemos de amar a los hermanos. Pero fallamos, ¿verdad, hermanos? Sí. Fallamos. Y a veces, hermanos, por cualquier cosa, pues ya no. Mientras estamos bien, todo bien, entonces sentimos mucho amor por esa persona, por la hermana, por el hermano,
sentimos amor, pero por cualquier detallito ya no, ya no. Hermanos, Dios no nos ama de esa manera, Jesucristo no nos ama de esa manera o no nos amó de esa manera. Imagínese que Jesucristo hubiera buscado a una persona que no hiciera mal, que no hiciera nada malo, que no se equivocara, que no cometiera errores, no hubiera venido a este planeta Tierra, no hubiera venido. Entonces, Él tiene que ser nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo, Él de todos nosotros. Jesucristo debe de ser nuestro ejemplo. Debemos de seguir sus pisadas. A veces, hermanos, tristemente nos dejamos influenciar por religión, por otras personas, y comenzamos a salirnos del camino correcto, el cual Jesucristo nos ha dejado trazado, nos ha dejado marcado. Entonces, tenemos que poner mucha atención. ¿A quién estoy siguiendo? ¿A quién voy a seguir? ¿A Cristo? Tengo que negarme a mí mismo, ver a mi hermano, a mi hermana como a superior a mí y amarle, no importando sus defectos. Porque defectos, ¿quién lo tiene? Todos tenemos defectos, ¿verdad que sí? Amén. Entonces tenemos que amar. Vamos a ver el verso 17, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y luego el 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahora, cuando dije, hermanos, yo no lo digo, no me estaba refiriendo al hablarlo, sino quién es el que lo dice, de dónde proviene esto, de dónde procede. Procede de Dios, es la palabra de Dios. Recuerdan ustedes que los fariseos, y Jesucristo lo dijo, de seguro ustedes van a decir, médico, cúrate a ti mismo, porque puedan decir ustedes, bueno, ¿de qué está hablando? ¿De qué habla el pastor? Pues si el pastor, ¿verdad? También falla. Claro. Es Dios quien nos lo está diciendo a todos nosotros. Y tenemos que pensar, usted no piense si yo fallo, o el que lo diga, no piense que este falla, o el que lo está enseñando, sea yo, sea otro. No, piense quién lo está diciendo, quién es el que dejó esta palabra. Es Dios. Amén. Para el que lo está diciendo y para los que están escuchando, para todos, es la palabra de Dios, para que todos procuremos ponerla en práctica. Procuremos. Y en lo que hemos fallado y fallamos, Señor, por favor, ayúdame. Reconocer que fallamos y que pecamos y que a veces no lo hacemos como Él nos lo manda. Dice el verso 18 una vez más, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Quién dice? El Señor. Palabra de Dios, palabra del Señor. En el capítulo 4, verso 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amados, si Dios, hermanos, el problema es que muchas veces no profundizamos en ese amor tan grande el cual Jesucristo tiene por nosotros. O sea, qué profundo el amor de Dios, que siendo pecadores sucios, piense un poquito en su vida pasada, cosas que ya usted no hace, pero que hizo. ¿Se merecía usted la salvación? No. Ni ahorita, ni aún ahora no la merecemos. Pero si nos ponemos a pensar, porque ahora decimos, no, yo ya no hago aquello, no hago esto, y sí amo, tengo amor, y soy compasivo con las personas, y ya no hago muchas cosas que yo practicaba, y nos olvidamos de dónde el Señor nos sacó, y Él aún así nos buscó, y estuvo dispuesto a sufrir, a derramar su sangre preciosa por nosotros. Si no nos profundizamos en este pensamiento, hermanos, si no pensamos en eso, hermano, por cualquier defecto de mi hermano, mi hermana,
ya, ¿verdad? Decimos, no se merece mi amor. Pero ¿quién soy yo? Así como Cristo nos perdonó a nosotros, también debemos de perdonar a los demás. Así como Cristo nos ama a nosotros, debemos de amar a los demás. No importa si aquella persona está haciendo algo incorrecto, si tú lo miras que está haciendo algo incorrecto, ¿cuál debe de ser nuestra reacción para esa persona? Orar por ella, orar, para que Dios tenga misericordia de nosotros también, no sea que nosotros también seamos tentados y caigamos en ese problema, en ese pecado. Bueno, el verso 20 dice, si alguno dice, estamos ahí, ¿verdad, hermanos? 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, o sea, es mentiroso que ama a Dios. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ah, caray, nos pone en una situación, ¿verdad? Así como nos confronta fuertemente. Si yo no tengo amor para perdonar, para sentir misericordia, para orar por mi hermano o mi hermana, ¿cómo voy a decir que amo a Dios? Es lo que está diciendo, ¿no? Y me lo está diciendo a mí y nos lo está diciendo a todos nosotros. Entonces tenemos que pensar, meditar en esta situación. Dios, hermanos, el Señor Jesucristo siendo rico, se hizo pobre. Siendo rey, se hizo siervo, humillándose, siendo humilde. Lo hizo por nosotros. Lo hizo por ti, por ti, por ti, por ti, por cada uno de nosotros y lo hizo por mí. Que se nos lleve, que nos llevemos ese pensamiento en nuestro corazón. El verso 11 dice, amados, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esa es la petición de Dios para con nosotros. Así es como Él quiere que seamos nosotros, porque Él siendo perfecto, hermano, piensen esto, Él siendo perfecto, se burlaron de Él y lo menospreciaron. Siendo perfecto, Jesucristo nunca pecó, nunca cometió un error, siendo perfecto, se burlaron. Y hermanos, nosotros somos muy fácil de dolernos, de herirnos, de ofendernos, porque me menospreció, porque se burló. Hermanos, no somos perfectos, a veces se burlan de nosotros porque cometemos errores, o nos menosprecian porque pues no somos perfectos, aunque no debería nadie menospreciarnos, no debería nadie menospreciarte a ti, claro que no, nadie debería de hacerlo. Pero Jesucristo, hermano, siendo perfecto, siendo Dios, siendo el creador del universo, del planeta Tierra, siendo tu creador, mi creador, se burlaron de él, lo escupieron, lo golpearon, lo menospreciaron, lo llevaron a la cruz, clavándole clavos, golpeado, siendo perfecto. Y se burlaron de él. Los soldados se burlaban de él, siendo perfecto. No tenía ningún defecto, ningún defecto. Así como él ama, como él amó y ama, así debemos de amar nosotros. Dijo el Señor Jesucristo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa debe de ser nuestra palabra cuando alguien se burla de nosotros, cuando alguien nos menosprecia. Señor, perdónalo. Pero ¿qué decimos? Trata con esa persona, Señor. Trata con esa persona. Merece castigo. El Señor Jesucristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No contestó con maldición. Así es como Él demostró su amor para con nosotros. Para con los soldados que lo estaban golpeando, se estaban burlando de Él, demostró su amor. Y puedo asegurar, y sí, muchos de ellos después se arrepintieron, fueron salvos. No sabemos cuántos de ellos, pero hubo muchos, un centurión, por lo menos sabemos que él fue salvo.
Entonces, nosotros simplemente dejárselo al Señor. Señor, perdónanos, Dios sabrá qué es lo que vaya a hacer. Dice el verso 12, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, ahí es donde se ve el Señor en ese amor, en esa reunión de amor. Me dio mucho gusto ver ayer a las hermanas reunidas y me dio mucho gusto, hermanos. Y también al hermano Arturo y al hermano Armando, ahí estaban trabajando, ¿verdad? Pero da gusto, hermanos, uno se goza. Aunque tal vez no soy muy así, que lo demuestro mucho, pero mi corazón se goza de eso, hermano. Mi corazón se goza. Me da gusto. Porque ahí se demuestra el amor de Dios. Vea lo que dice el verso 12, dice, nadie ha visto jamás a Dios, no lo hemos visto, pero ahí se ve el Señor. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hermanos, que Dios nos ayude a amarnos unos a otros, a perdonarnos. Si ves un defecto, una falla de algún hermano, ora por ese hermano. Lo que sea, cualquier cosa, oremos por el hermano o por la hermana. Oren por mí, oremos unos por otros. Amén. Oremos unos por otros. Versículo 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a amarnos unos a otros, porque ahí es donde, o por medio del Espíritu Santo, es que se ha derramado el amor de Dios en nuestras vidas. Hermanos, que Dios nos ayude a amarnos de esa manera. Ama al hermano, salúdalo, dale un abrazo a la hermana. Todo hermano que con un amor puro, Dios conoce los corazones. Tenemos que amarnos con un amor puro. Vamos a terminar, hermanos, por favor, en Colosenses. Colosenses capítulo 3. En el versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Colosenses 3:12, por favor, hermanos. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a vestirnos con esa vestidura, con ese nuevo hombre, ese nuevo ser de amor, de perdón, de oración. Cristo viene pronto, hermanos. Amén. Cristo viene pronto. Dios nos está haciendo un llamado a la santificación. Dice, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermanos, aquí está todo. ¿Qué significa benignidad? Ser bueno, bondadoso, puro, sin malicia, de humildad, perdón. Voy a volver a leer desde donde dice santos. Santos y amados de entrañable misericordia, una misericordia profunda, no alguien juicioso, sino misericordiosos. La misericordia nos debe de llevar a orar unos por otros, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y luego el 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, no te quejes, porque de la manera que Cristo os perdonó, así también perdónalo tú. Así también perdonémonos unos a otros. En lugar de quejarnos, perdonar. Orar por la persona. Señor, que Dios nos ayude a todos, pues a estar en ese mismo sentir, en ese mismo sentimiento. Y si alguien falla, oremos por el hermano, oremos por la hermana. Dios nos ayude.
¿De acuerdo, hermanos? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias, Padre, por su grande misericordia. Gracias por Jesucristo, que estuvo dispuesto a venir a morir por nuestros pecados, siendo malos, siendo sucios. Y Señor, gracias porque en la lucha, en la prueba, Señor, ahí usted nos ha ido llevando, santificándonos, Señor. Y queremos santificarnos más, Señor. Queremos ser mejores cristianos. Perdónenos por las fallas, por las faltas. Ayúdenos a estar siempre atentos a las acechanzas del diablo, los engaños del diablo, y orar unos por otros, Señor. Orar unos por otros, para que usted edifique y bendiga la iglesia, Señor. Padre, gracias por su amor. Ahora, Señor, vamos a estar poniendo todas estas peticiones delante de sus manos, delante de su trono. Y ruego, Señor, por el aire acondicionado que pueda arreglarse para que el domingo esté bien. Gracias porque mi esposa llegó bien hasta Broadville, ahorita está disfrutando de su familia. Padre, guárdelos, que disfruten. Y gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Bendígala, cuídela, Señor, y que pueda lograr, Señor, el propósito del viaje, Señor, que pueda salir todo bien y que no haya nada que lamentar, Señor. Gracias por cada familia de aquí de esta iglesia. Bendígalos, bendiga a los niños, los nietos, los hijos, las parejas, los padres, Señor. Y muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, vamos a orar. Hermano Kenneth, por favor, empieza con